Vamos ahora en comunicación vía Zoom. Atención con esta nota, es más que interesante la nota que tenemos, el invitado que tenemos hoy. Estoy hablando de Tiburcio Imaz. Él es productor agropecuario. Eficiencia productiva es el lema de esta charla que vamos a tener. Él fue el creador del pastoreo racional, quien logró 1000 kilos por hectárea aprendiendo a usar el pasto. Y por lo que he visto en estos últimos tiempos ha superado los 1000 kilos también. Buen día, Tiburcio, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo, Lorena. Buen día, ¿cómo están? El gusto es mío de poder hablar con ustedes. Bueno, Tiburcio, más que interesante el tema que vamos a charlar hoy, ¿verdad? Acerca de la que tiene que ver con las pasturas. Usted, cuénteme, es de La Madrid, ¿verdad? En la provincia de Buenos Aires, allí tiene su campo. Sí, yo estoy acá a 10 kilómetros de la Madrid, que es más o menos en el centro de la provincia de Buenos Aires. Eh, Acá llueve más o menos 700, 800 milímetros por año, salvo que llevamos 1200 y todavía no terminó el año. Para esta zona ha venido muy bien porque no tenemos problema de que se queda el agua, ¿no? Acá es una zona de que el agua pasa, así que para nosotros ha sido un buen año, a diferencia de otros lugares donde el agua se estanca y hay que esperar que se evapore o que se infiltre, ¿no? Bueno, pasan buenos canales y sobre todo con buena limpieza, entonces, por esa zona. Sí, sí, sí. Además es una zona bastante plana, entonces el agua es una zona que pasa el agua. Eh, entonces como que los campos se alivian. eh, o sea, tenés problemas algunos días, pero después como que te acomodás, ¿no? Bueno, Tiburcio, vamos al tema principal que nos convoca, que es pasturas. Vamos a hablar acerca de las pasturas. Usted tiene campo, hace mucha recría, ¿verdad? ¿Estos animales son propios? ¿Son animales que tiene a modo de hotelería? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es el manejo? Sí, o sea, este campo se compró en el 99, 97, nos vinimos a vivir en el 99 y ahí arranqué eh, haciendo pastura, haciendo pasto. Al principio tomaba hacienda capitalizada y con los años me fui acomodando y hoy tengo, digamos, un ciclo completo, ¿no? Eh, o sea que tengo la vaca, bueno, el ciclo completo y se vende el novillo terminado o estos años casi que te pagan más una invernada pesada de 3 y pico que un novillo terminado, ¿no? Y como también es cierto que todavía hay un nicho de carne a pasto, pero pequeño, ¿no? Entonces como que hoy todavía se está castigando un poco la terminación a pasto, ¿no? Que es lo que nos caracterizó la Argentina. La Argentina se caracterizó por el, por la carne a pasto y hoy eso ha cambiado mucho, ¿no? Sí, Eh, digamos que usted viene haciendo desde hace algunos años lo que ahora los analistas dicen que hay que hacer, que es meter animales más pesados en el feedlot. Antes se metían animales de 180, 200 kilos, ahora la idea es meter ya cerca de los 300 para llevarlos a los 450 y más también, ¿verdad? Sacar un novillo pesado y hacerle una buena recría. Hoy los números cerrarían más por ese lado. sí, sí, o sea, la recría hoy se le está dando más importancia, pero yo creo que el tema de la productividad de la ganadería pasa porque no se hace pasto. O sea, para mi forma de ver, es que se le erra el diagnóstico, ¿no? Se habla que la poca producción es por falta de genética, que es parte cierta, falta de sanidad, que también es cierto, pero nadie habla de pasto. Entonces, el problema es que nadie habla de pasto y en realidad se da por entendido que el pasto está y en realidad el pasto no está. El pasto hay que hacerlo. O sea, el pasto que está es para 0,50. ¿Qué es 0,50? Cada 2 hectáreas una vaca. Pero si uno hace pasto en esas 2 hectáreas, podés tener 6, 7 vacas en la misma superficie. No es que si la vaca come va a parir mellizo, no. En la misma superficie tenés más cantidad de pasto. Y para eso hay que planificar, hay que invertir y hay que trabajar, cosa que se mezquina bastante. A ver, para interpretarlo bien, mientras algunos de alfalfa, por ejemplo, supongo que es alfalfa, sorgo,
lo que usted hace, ¿verdad? No sé si alguna otra pastura más, pero mientras otros quizá hacen 200 hectáreas, usted hace 600, por ejemplo. No, lo que yo hago es producir la mayor cantidad de pasto posible y después ser lo más eficiente en la cosecha de ese pasto, ¿no? Eh, para que tengas una idea de un manejo tradicional, que es el que se hace en general, porque vamos a hablar en general, no en particular, la producción es 80 kilos de carne por hectárea. Y si vos implementás todo lo que hay para hacer, que se puede producir 10 veces más. Ese es el tema, que hay que producir más pasto y ser eficiente en la cosecha de ese pasto. Entonces, después, si querés analizar, bueno, qué tipo de forraje usás, si el campo te da para alfalfa, eh, haces alfalfa, si te da para agropiro, haces agropiro, pero manejarlo bien, y para manejarse precisa trabajo e inversión. O sea, hoy la producción de pasto depende de lo que le pongamos, ¿no? O sea, tenemos que tener una mentalidad empresaria, no fijarnos en lo que tenemos que poner, sino en lo que en lo que va a rendir eso que se pone. Entonces, eh, ¿cómo se hace pasto? Bueno, arrancando por una buena cama de siembra, buena semilla, buena cantidad de fertilizante, hacer una estructura para poder, de alambre y palos, para poder manejar esa hacienda, y el resultado es 10 veces más del de un tradicional, ¿no? Acompañado de sanidad y genética, ¿no? Porque no es que esto no es una clave, sino es una cadena, todas las cosas bien hechas. Eh, y la productividad, bueno, son 10 veces más lo que se puede producir. ¿Hasta cuántos animales por hectárea usted tiene? Y yo tengo en 140 hectáreas hoy 700 animales, entre grande y chico, y me faltarían 200 más. O sea, la idea es tener 300 vacas con ternero, más la recría de eso, o sea, 150 vaquillonas, que algunas se venden gordas o como invernada pesada, y otras a reposición, y 150 novillitos, que irían en el mismo sentido, ¿no? Como invernada pesada o gordo, ¿no? Eh, pero el tema pasa por el pasto. O sea, se da por entendido que el pasto está y el pasto no está. O sea, el pasto que está no alcanza, por eso no se aumenta el stock. Eh, no se aumenta el stock porque no tienen para comer. O sea, si se aumentara el stock y no se aumenta el, la producción de pasto, las vacas no quedan. Por eso eh, la baja preñez que hay. Si uno no, o sea, descartando el tema de alguna veneria, ¿no? Pero el problema es que la vaca no se preña porque no está bien comida. Entonces, para aumentar el stock de vaca, hay que aumentar el forraje. Y el forraje no está, hay que hacerlo. Es desde mi punto de vista, ¿no? También depende de la época del año, ¿verdad? Bueno, hay pasturas, hay verdeos que son de primavera, otros verano y el invierno también. Usted, yo tenía entendido que la hacienda ingresaba a partir de agosto y esto iba hasta marzo y después se dejaba descansar para ir pensando en otros verdeos, ¿verdad? ¿Es así? El manejo es que son de las 140 hectáreas, yo tengo 100 hectáreas de alfalfa, base alfalfa y festuca, y las otras 40 serían las potreros de rotación, donde se hacen eh, los cultivos para invierno. Entonces, la hacienda está desde agosto hasta mayo en las pasturas, y de mayo a agosto en el sorgo o maíz diferido, o en el verdeo donde irían los terneros. Ese sería el ciclo. O sea, tenías que tener una planificación para que todos los años tenés que tener las mismas hectáreas de pastura, y los dos potreros esos de rotación, que uno va en un invierno, va sorgo o maíz, y en el otro avena, eh, que es para la recría. Entonces después, al tener los 7 potreros, vos todos los años rompés, cuando llega el quinto año, la pastura, y va al potrero de rotación, o sea, una avena, que después va a sorgo, y un potrero de esos de rotación va a pastura. Entonces vos todos los años
tenés el mismo volumen de pasto, dependiendo un poco del clima, obviamente, pero ya tenés una estabilidad en los kilos de pasto. Y eso te permite tener una estabilidad en la cantidad de hacienda de todos los años. Y después ir viendo detalles que uno puede ir cambiando a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿no? ¿Con cuántos kilos ingresan y con cuántos kilos salen en ese periodo de tiempo que usted mencionó? Como es ciclo completo, o sea, yo tengo 300 vacas y bueno, ahora hay 200 terneros de recría. O sea, entonces la idea es que vos destetás un ternero en marzo de 180 a 200 kilos y lo sacás al marzo siguiente con 200 kilos más, o 180, o la idea entre 150 y 200 kilos, dependiendo un poco el año. Y las vacas están permanentemente en el campo, o sea, por eso es que van desde de agosto a mayo en las pasturas y de mayo a agosto en el diferido, más rollo, que se hace el rollo de pastura, rollo de moa, rollo de avena, granada para la reposición para la suplementación de la recría en las avenas. O sea, todo el campo eh, se basa, o sea, esos potreros de rotación en reserva para pasar el invierno, que es el momento más complicado, o sea, más complicado, que hay menos producción de pasto, ¿no? Por eso es el diferido y los verdeos. Así es. ¿Y después lo lleva para terminación a algún feedlot? No, la idea es vender eh, esa carne a pasto, que hay Ujú. un pequeño nicho, la idea es que, o la idea, es ver cómo poder lograr, pero estos años como que te pagan más para una invernada pesada, para un finlo, para seguirlo, para exportación, que, que lograr vender ese animal gordo, aunque están gordos para faena, o sea, para tipo pasto, no es la misma terminación que un feedlot, entonces como que es más simple, no necesitas darle una terminación espectacular porque en realidad después van a un feedlot. Estos 2 últimos años, ¿no? Antes he vendido a pasto, ¿sí? Con 380, 360 kilos, una cosa así. Claro, y los números cierran mejor haciéndolo así, ¿verdad? Con esta recría a pasto. Por eso los analistas alientan tanto, ¿verdad? A que se compre invernada un poco más pesada y que se haga la recría a campo. Sí, pero sí, o sea, el pasto es lo más barato y hay superficie y a lo que menos pelota se le da. En realidad que todo se habla no, hay que suplementar con grano, con balanceado, y nadie habla de pasto, porque en realidad el pasto no está. El pasto que está es poco. O sea, por eso le volvemos a lo mismo, o vuelvo a lo mismo. El stock ganadero no ha aumentado porque nadie hace pasto. El tema es el pasto, porque a vos a una vaca no le va a dar maíz. Entonces la vaca tiene que estar en... Y el campo natural, si bien tiene productividad, pero ni parecido a lo que es una pastura, no sé si la palabra es artificial, o una pastura sembrada, ¿no? Una alfalfa, una festuca, un agropiro. Y otra cosa es la fertilidad que se ha perdido en los campos, ¿no? Al campo se le ha venido sacando hace 200 años y recién ahora o hace 20 o 30 años se le está reponiendo algún fertilizante. O sea, el fertilizante es directamente proporcional a lo que querés producir. Eh, entonces, ¿qué es inversión? Y es trabajo y como que tomar al campo como una empresa, como si fuera una panadería. O sea, todos los días tenés que estar y trabajar y andar atrás del culo de las vacas eh, para que eso produzca. Ahora, si cambiamos o no cambiamos el chip y las echamos a las vacas ahí y vamos al mes para cambiarla, la productividad, bueno, es la productividad que hay, es el 0,50 o 0,60 y vos podés tener 3 o 4 equivalentes vacas, o sea, en la misma superficie. Como se hacía antes, crear la hacienda a campo, lo tradicional, lo de siempre, antes que aparezcan los feedlots. Igual me quedo con un título que usted tiró, muy interesante, que el stock ganadero no aumenta porque no se hace pasto. Realmente es para pensarlo y analizarlo. Sí, yo creo que o sea, se da por entendido que el pasto está.
y el pasto en realidad no, está, pero no alcanza. O sea, la productividad del pasto natural, si bien con algunos sistemas nuevos de eléctricos se mejora, pero comparado a cuando vos sembrás una pastura y la fertilizás y hacés una pastura como si fuera un maíz en pergamino, así poniéndole todo lo que hay que poner, la productividad, a ver, mucha gente no sabe el volumen de pasto que se puede producir haciendo las cosas bien. Haciendo las cosas bien es una buena cama de siembra, una fertilización, un manejo, acompañado de genética y sanidad, y el resultado es, o sea, el problema que uno por ahí habla y todos se imaginan, ¿cómo puedo meter 6 o 7 vacas de agosto a mayo en el campo si apenas puedo tener media? Claro, pero no piensan en el volumen de pasto que se puede producir haciendo las cosas que hay que hacer. Exacto, así es, así es. Y hay algo muy importante que también usted mencionó, que también está muy de moda, ahora se habla mucho de eso, acerca de la sanidad animal, que es un detalle no menor y que hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, por supuesto, porque hay un trabajo del INTA, creo, que un ternero con sanidad o sin sanidad es un 10% de diferencia, ¿no? El ternero, por eso el volver a un poco, o la idea del ciclo completo, ¿no? Vos en el ciclo completo, antes que nazca el ternero, ya estás invirtiendo en vacunas para que ese ternerito cuando nazca no se enferme, le estás dando cierta comida a las vacas antes de que paran, cuando están preñadas, sobre todo en el último tercio, para que el ternero o el feto se desarrolle. Una de las últimas preguntas que le quería hacer acerca, bueno, ya sabemos que con tema de costos siempre es mejor a pasto, ¿verdad? Porque se abaratan los costos. Pero ¿qué pasa con hablamos de la sanidad animal, también estábamos con ese tema, usted me estaba contando lo importante. Cuando terminemos con este concepto de sanidad animal, me gustaría saber en cuanto a la calidad de la carne terminada a pasto y la terneza, ¿verdad? Que es la pregunta también que se hacen del otro lado. Sí, o sea, bueno, la sanidad es parte de que todo, cuando vos destetás o sea, mientras el ternero está al pie de la madre, como que no tiene tantos problemas sanitarios. El problema es cuando se desteta, que ahí es el pico de estrés, entonces como cuando a uno le pasa, está medio bajoneado, te agarra todas las pestes. Bueno, a los terneros les pasa eso, entonces si no hubo una prevención anterior al destete, o sea, las vacunas para la neumonía, querato, mancha, cobre, o sea, y además lo que se le dio a la madre para que ese ternero cuando nació, sobre todo la diarrea, que es el problema donde hay más pérdida o sea, más mortandad, eh, entonces, haciendo todos esos deberes bien, entonces el resultado, o sea, las pérdidas son mucho menores, ¿no? Entonces, como que de X cantidad de vacas logramos más cantidad de terneros, solamente por sanidad, además de que la vaca tiene que comer, ¿no? Para que después se preñe y vuelva a tener al año siguiente el ternero, ¿no? Eh, entonces, como que todo va, es una cadena que tenemos que hacer todos los deberes lo mejor posible para tener un buen resultado. Así es. No me Y acuerdo qué era la otra pregunta que me sí, decía. la última pregunta y ya lo dejo. Gracias por este contacto. La verdad que más que interesante la entrevista con usted. Vamos a volver a convocarlo en las próximas semanas para seguir charlando. La última pregunta era acerca de la calidad de carne, la terneza con la que sale la hacienda terminada a campo, ¿verdad? Claro, o sea, la carne a campo es un poco más firme, no es tan tierna como la de un fildo, porque el animal tiene más edad, eh, pero tiene otro gusto, tiene gusto a carne, lo otro tiene gusto a chancho, entonces son dos cosas totalmente distintas. Además, un poco en el fildo, el rumiante, la capacidad que tiene es de transformar el pasto en los elementos que precisa, y en los fildos se hace monogástrico, por eso es el distinto gusto de la carne. El tema pasa un poco, o pasaba antes, o por qué tuvo tanta aceptación la carne del fildo, que es por la terneza. Lo que pasa que antes los procesos eran más largos, entonces la carne que se consumía era de novillo de más edad o vaca, entonces era mucho más duro.
más firme. Entonces cuando se le ofreció una carne más tierna, claro, la gente se acostumbró muy rápido a ese beneficio de la carne más tierna. Pero es un problema de que antes la ganadería era más larga, ¿no? Nunca se vendió o nunca se llegaba a un novillito en el año, o sea, a los 2 años o 18 meses con 400 kilos. Esa hacienda llegaba a lo mejor a esos kilos con 1 año o 2 años más. Por eso que le mezquinan un poco la grasa amarilla, o sea, grasa amarilla sinónimo de dureza, pero porque era un poco la realidad de lo que pasaba antes, ¿no? Pero si vos llevas a ese ternero que lo destetaste con 200 kilos, lo llevas bien en el año, lo vendés con 200 kilos más y es totalmente tierno y es otro gusto, nada que ver. O sea, es gusto a carne, ¿no? Entonces, y además, ahora que estamos todos con algo agroecológico, o no agroecológico, sino comer sano, la grasa amarilla tiene omega 3 y la grasa blanca tiene omega 6. Entonces, el animal a pasto es más sana, la carne es más sana que la de feedlot. Porque la grasa es amarilla y a medida que vos le das maíz, la pones blanca y al ponerla blanca, esa grasa que era omega 3 se transforma en omega 6. Entonces como que también habría que darle una vuelta de tuerca a que la carne a pasto es más sana que la carne de feedlot. Sí, Los igual de ahora feedlot me vio van a tener que que cagar a palos, pero bueno, esa es la realidad. vio que está de moda también el marmoleo ahora, que es la grasa intramuscular. No, pero lo que pasa es que para llegar a eso ya necesitas un animal, sí o sí le tenés que dar, tiene que estar o sea, pasado de gordo para que vos puedas meterle grasa dentro del músculo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que por ahí contradictorias, ¿no? Por un lado no queremos que tenga tanta grasa y por otro lado queremos grasa dentro del músculo. Y para tener grasa dentro del músculo, el animal tiene que estar recontragordo. Así es. Que por ahí a pasto eso no se logra tanto, pero tiene otro gusto la carne. Así es. Bueno, ¿quién dice que con el tiempo se vuelva a lo que usted viene haciendo hace unos años, que era la ganadería tradicional de la época de nuestros antepasados, ¿verdad? Criar los animales a pasto. Pero además, además de eso, es rentable. O sea, vos el costo de 1 kilo a pasto es 30% o 25%. El costo ahora que los granos están baratos, más o menos cierra el negocio. Pero antes, o sea, vos, el costo del kilo producido era el 95% o el 90% o el 100%. O sea, trabajaban a pérdida. Entonces, ¿cuál es o sea, vos tenías que tener muchísimo hacienda encerrada para tener una ganancia. Es como o sea, los campos que son 10 o 12 o 15.000 hectáreas, por más que produzcan poco, igual sirve porque son muchas. El asunto es que no la tendencia, sino lo que está pasando ahora o viene pasando, es que los campos se están achicando y si vos no tenés una producción de este tipo, terminás alquilando el campo o vendiéndolo o dedicándote a otra cosa. Así es. Bueno, Tiburcio, yo le agradezco muchísimo este contacto, muy interesante. Tengo muchos mensajitos de gente que está mirándolo, muy interesante el tema. Así que agradezco, muchas gracias por el contacto y seguramente lo vamos a convocar nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos en contacto.